Ahora sí tenemos en pantalla al doctor José Antonio Torres Iriarte. Doctor Torres Iriarte, como siempre, un placer tenerlo acá en el programa. Muy buenas noches. Buenas noches, doctora Morocho. Es un gusto saludarla. Doctor Torres Iriarte, queremos preguntarle cómo nos ve la comunidad internacional acerca de este nuevo gabinete de Mirta Vázquez. Bueno, creo que más allá del gabinete que logró el voto de investidura o de confianza el jueves de la semana pasada por parte del Congreso, lamentablemente una nueva crisis política se ha gestado en las últimas 48 horas como consecuencia de los ascensos militares y las declaraciones que han prestado al país los excomandantes generales del Ejército, de la Fuerza Aérea, que hoy han concurrido ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno. Entonces, todo esto va abonando a una situación de mala imagen del país, porque no hay que olvidar que los principales países con los que tenemos relaciones diplomáticas, llámese Estados Unidos, Canadá, países de América Latina, miembros de la Unión Europea o Japón o la República Popular China, tienen embajadas en nuestro país, tienen agregados políticos en nuestro país, tienen además un servicio diplomático que permanentemente informa a sus países sobre la situación política en nuestro país. Es parte de su trabajo habitual. Y me imagino que estos diplomáticos de carrera o analistas políticos que trabajan para las embajadas acreditadas en el Perú deben estar preocupados porque comprueban que a pocas semanas de inicio del gobierno de Pedro Castillo se han sucedido diversas crisis. La crisis generada por Héctor Béjar, por Iber Maraví, por el señor Barranzuela, el cambio del señor Guido Bellido y el relevo por la señora Mirta Vázquez. Ahora la crisis que se da a nivel de las Fuerzas Armadas, que en mi concepto es de mayor gravedad porque compromete la institucionalidad de las fuerzas tutelares de la nación. Y quiero hacer una precisión, si me lo permite. Hay que respetar a las Fuerzas Armadas que no vienen participando en política partidaria, que han respetado escrupulosamente el fallo del Jurado Nacional de Elecciones, que han rendido y reconocido al presidente Pedro Castillo como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que no han opinado sobre el proceso electoral y que por el contrario han colaborado en primera y en segunda vuelta para que el país concurra en orden y en tranquilidad a votar tanto en primera como en segunda vuelta. Hemos dejado atrás épocas en las que las Fuerzas Armadas intervenían dando golpes de Estado, golpes militares como el año 62, que anularon las elecciones que había ganado el líder aprista Ayer Torre y convocaron a nuevas elecciones, o el golpe de Juan Velasco Alvarado en 1968. Ahora estamos ante Fuerzas Armadas institucionales, profesionalizadas, que tienen una carrera a lo largo de décadas y cuya carrera hay que respetar, y el primer deber del gobernante, más aún si se comprometió ante el país en el mensaje a la nación el 28 de julio, es respetar la meritocracia y el profesionalismo de las instituciones o fuerzas armadas del país. Por lo tanto, creo que todo esto abona a que quienes nos ven desde afuera, además de los corresponsales extranjeros, además de las agencias noticiosas, además de los inversionistas que consultan cómo va la economía peruana, es confiable, es posible que invirtamos en los próximos 3, 5 años en el Perú. Y todo esto, le aseguro, porque es mi trabajo permanente, habitual, analizar la economía y la política nacional, y colaboro con quienes me consultan, no solo como usted, sino otros medios que me consultan. Veo con preocupación la marcha política del país porque no se está priorizando la tarea fundamental, ¿no? Dar confianza, dar estabilidad y reactivar la economía. Efectivamente. Doctor Torres Iriarte, estamos viendo que la situación se complica en este gabinete de Mirta Vázquez, teniendo que hace una semana sucedió lo del exministro el ministro del Interior, el doctor Barranzuela, y ahora tenemos al ministro Ayala. Pero ¿usted cree que ha sido un tema de una injerencia realmente para que se puedan, injerencia en cuanto a lo que viene a ser las Fuerzas Armadas, lo que se ha dado,
o es que ha sido una coincidencia o un grave error lo que se está plasmando en la prensa? O sea, ¿qué es lo que realmente puede haber sucedido? No, lo que sucede es lo siguiente. Creo que el presidente Pedro Castillo no tiene plena conciencia de la tarea que le corresponde como jefe de Estado. La Constitución política le señala al presidente de la República una serie de facultades, ¿no? Y de tareas, entre ellas personifica a la nación, representa al Estado peruano, dirige la política exterior, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero eso no significa que no se respete la legalidad institucional que viene practicándose a lo largo de sucesivos gobiernos. Ahora, el presidente de la República puede elegir entre los tres oficiales con mejores puntajes en el orden de mérito para, digamos, de alguna forma tener alguna discrecionalidad, pero no puede intervenir en ascensos para aquellos oficiales que están muy rezagados en el orden de mérito, que no les corresponde ascender, y más aún pensar que son cargos de confianza. No confundamos, cargos de confianza pueden ser los del gabinete ministerial, los de los ministros, o cada ministro designa personas de su confianza en cada ministerio. Pero no ocurre lo propio en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas, porque hay un orden de méritos, hay un escalafón, hay una formación a lo largo del tiempo. Si el presidente quiere politizar el manejo de las Fuerzas Armadas, creo que esto responde a un concepto de política marxista-leninista, el que lo he venido diciendo en sucesivas oportunidades. Este gobierno responde a una agenda que no solamente es nacional, es una agenda que se inserta en el socialismo del siglo XXI, que emula la política de Evo Morales, la de Hugo Chávez o Nicolás Maduro, o la propia política que trató de implementar en su momento el castrismo en Cuba, ¿no? O que implementó el castrismo en Cuba. Entonces, acá estamos hacia el copamiento de las instituciones. Se copa el Poder Judicial, el Ministerio Público, los órganos electorales han sido copados de alguna forma por cierta tendencia política. Ahora se hace progresivamente el copamiento de las Fuerzas Armadas con un objetivo político, ¿no? Establecer un proyecto de largo plazo. Por eso que insisten tanto en tener una asamblea constituyente, aprobar una nueva carta política y dentro de ese marco constitucional permitir seguramente la reelección inmediata y crear mecanismos para perpetuarse en el poder, como viene pasando en Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua el domingo ha tenido un proceso electoral, doctora Morocho, donde el señor Ortega ha competido con candidatos supuestamente de oposición, pero los verdaderos opositores de su gobierno están presos o han tenido que verse obligados a salir de Nicaragua por una presión política. En Maduro no ha sido reconocido por decenas de estados y gobiernos porque no es un presidente legítimo, ¿no? En Bolivia no olvidemos que hace 2 años Evo Morales quiso reelegirse por cuarta vez, y se vio obligado a abandonar su país, ¿no? Hacia México porque se anularon las elecciones y una protesta social y una convulsión social. Entonces, toda democracia necesita respetarse las normas y la legalidad. Y hace un momento yo veía que usted pasaba un reporte de lo que está pasando en la democracia chilena, ¿no? El presidente Piñera está siendo denunciado constitucionalmente por la Cámara de Diputados y esa denuncia corre traslado al Senado. Esas son las reglas de la democracia. Entonces, hay que adecuarse a las reglas de la democracia y si un presidente ha jurado por la Constitución cumplir y hacer cumplir la Constitución, creo que dentro de ese mandato se encuentra el respeto tutelar de las Fuerzas Armadas. Efectivamente. Algo importante, a razón de lo que estamos conversando, es ese copamiento, se lo define así, o en todo caso, la falta de los integrantes del Pleno Nacional de Elecciones, del Jurado Nacional de Elecciones, que ha tenido bastantes controversias, bastante críticas, ¿no?, acerca de las votaciones que han habido. Tenemos todavía un pleno incompleto, pero muchos proyectos que están tratando, incluso el mismo Poder Ejecutivo, de quitarle esta representación al Colegio de Abogados de Lima, que como lo venimos denunciando nosotros ya a cada momento, estamos en una convocatoria en pleno proceso electoral, 7 candidatos, que hoy día tengo entendido que ahora somos 6,
candidatos porque uno más ha renunciado. Entonces somos 6 candidatos que estamos, ¿no? Y aparte de las elecciones de decano a segunda vuelta, el doctor Villestein, Javier Villestein y el doctor César Castañeda Serrano, que deberían ser este 20 de noviembre, pero la decana no pagada. En conclusión, ha habido pues una intromisión terrible de parte de las propias autoridades del Colegio de Abogados de Lima, que no dejan trabajar a ese comité electoral que tiene un amparo constitucional del tercer juzgado que les indica que el cese de cualquier acto que vulnere la autonomía económica, política del comité electoral. No nos deja trabajar. Pero con el claro objetivo, seguramente, aparte de no renovarse pues la junta directiva y de no elegirse uno de los 2 candidatos, que uno de ellos debería ser el decano, porque eso es lo democrático, están esperando desde el 2019, tenemos pues este representante que no se le está impidiendo llegar. Uno de los 6 debe de llegar al pleno del jurado y no llega, doctor. Para usted, que bueno, es una situación anómala, ilegal, ¿no? Irregular, que no debe permitirse. En realidad todo eso tiene una respuesta, ¿no? Hoy día precisamente el país ha recordado que hace un año el Congreso de la República anterior con 105 votos vacó al señor Martín Vizcarra, luego lo inhabilitó, pero hace un año que fue vacado Martín Vizcarra, ¿no? Se produjo la elección, la designación por un tema de sucesión constitucional de Manuel Merino, su gobierno fue breve, luego ingresó el señor Sagasti, pero creo que hace mucho tiempo, desde el 30 de septiembre del 2019, cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, en mi concepto de manera inconstitucional, no hay que olvidar que a fines del 2019 también hubo esta elección que no tuvo el éxito esperado para el decanato del Colegio de Abogados, ¿no? Y de manera irregular se dio un proceso, no en el acto electoral, sino post-acto electoral, con acciones de amparo que han generado una situación de total inestabilidad de un gremio de los más importantes del país, y luego la vocación de entronizarse en el cargo de parte de la doctora Portocarrero, que yo lamento, deploro, y como se viene observando, sucesivas convocatorias, sucesivas fechas para elegir al 5º miembro que representa a los abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones han fracasado. Y han fracasado de tal modo que incluso en el último proceso nacional electoral hemos tenido un pleno del Jurado Nacional incompleto, donde el presidente Salas Arenas ha tenido doble voto dirimente, y en base a esa facultad dirimente ha excluido del proceso electoral a varios partidos y listas parlamentarias. Entonces, esta situación irregular no puede aceptarse y tolerarse. Por otro lado, hemos conocido de que ayer ha juramentado como representante de los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas un exdecano que no ha sido propiamente elegido, ¿no? Porque la elección que debía ser por otros canales, que debía haber patrocinado el decanato de la Facultad de Derecho de la Católica, como lo viene haciendo en los últimos años o periodos, no se hizo, no se puso en práctica. Entonces, ese hecho también es un acto irregular. Entonces, creo que en su momento los señores Salas Arenas, el señor Piero Corbeto van a ser denunciados constitucionalmente y tendrán que responder por los graves hechos que se han producido en el proceso eleccionario 2021 y por estas situaciones anómalas que están dejando una vez más incompleto el Jurado Nacional de Elecciones a portas de un proceso regional y municipal que debe llevarse a cabo el próximo año. Y las revocatorias, que son tan importantes, doctor Torres Iriarte, lo hemos conversado aquí, la corrupción que se ha dado en muchas municipalidades y gobiernos regionales donde ni siquiera hablamos de obras públicas, hablamos de canastas, y lo decimos en este programa, qué deplorable, le llegan las canastas mermadas, unas canastas que eran de 35 soles, le llegan pues que ni 10 soles les ha llegado a la gente más humilde. Robarle. Es la corrupción menor, ¿no? Es la corrupción menor, porque realmente las municipalidades y las regiones, y hay que decirlo siempre, cada vez tienen más recursos. O sea, reciben transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, reciben recursos por el canon, por las regalías, tienen recursos, pero no saben gastar, no saben invertir, no se malgasta el dinero, no se malversa el dinero, se roba el dinero o no se ejecutan las obras y el dinero no se gasta y se devuelve al erario nacional a fin de año. Entonces,
estamos pasando una crisis no por falta de recursos fiscales, sino por falta de gestión y gerencia pública. Y a esta situación se agrava ahora que el gobierno nacional no tiene liderazgo y el presidente Castillo no maneja el país con la condición que uno espera de un jefe de Estado, de que tenga políticas claras, una visión de largo plazo. Por ejemplo, yo lamento mucho que el presidente Castillo no declare a la prensa, no concede entrevistas, ¿no? Ni a la prensa nacional, ni a la prensa extranjera, a los periodistas. Usted, todos lo vemos a los periodistas todos los días cumpliendo su labor informativa, no dentro de Palacio, sino en las afueras de Palacio de Gobierno, virtualmente en la calle, en la vía pública, ¿no? Eso no ha sucedido en los últimos 30 años. Todos los gobiernos han asignado a la prensa acreditada ante Palacio de Gobierno un espacio físico para cumplir con su labor informativa. Y los presidentes han tenido la habitualidad de no dar mensajes a la nación de 3 minutos o 5 minutos, sino conferenciar con la prensa, atender las preguntas de la prensa, porque es una manera de transparentar el día a día de la gestión pública. Sí, efectivamente, doctor Torres Iriarte. Esperemos pues una mayor apertura a la prensa que merece pues transmitir el mensaje del propio gobierno y que no sería que tampoco la prensa esté en contra del gobierno, sino que hay que encontrar un punto medio, ¿no? La prensa tiene que informar debidamente, pero también el gobierno tiene que dar pues sus opiniones, sus parecer, porque si no la ciudadanía simplemente va a tomar la versión de una parte, ¿no? Y no la versión total. Claro. En la Casa Blanca, el actual presidente Biden y el anterior presidente Donald Trump, ¿no? Que para muchos era un presidente controversial, yo recuerdo haber visto sucesivas entrevistas ofrecidas por el presidente Trump a la prensa acreditada en la Casa Blanca, contestando directa y frontalmente las preguntas, incluso incómodas, de los corresponsales o de los periodistas de los principales medios informativos norteamericanos. Así se actúa en democracia. La democracia no es bajo reglas clandestinas, bajo la sombra, no. E incluso se habla de la visita de más de 50 oficiales de las Fuerzas Armadas a Palacio de Gobierno. ¿A qué han ido? ¿No? A una reunión de qué naturaleza, ¿no? En realidad, no. Yo reclamo que se respete la carrera militar y la institucionalidad, porque corresponde a una democracia. Las Fuerzas Armadas no están al servicio del gobierno ni del partido de gobierno. Están al servicio del país, de la defensa nacional, de la soberanía nacional. Y ahí quiero agregar algo, si me lo permite. Hay que pedirle información al primer ministro Mirta Vázquez, al señor canciller de la República Maurto de Romaña, cuáles son los alcances de lo tratado por el presidente Castillo con el presidente Arce de Bolivia. ¿Qué han tratado en materia gasífera, en materia de salida al mar, ¿no? En materia de cooperación? No es posible que dos presidentes se reúnan, tomen acuerdos aparentemente políticos y de importancia y el país no los conozca. Hay que transparentar la información. Doctor Torres Iriarte, le agradecemos mucho la participación en el programa y muy buenas noches. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, ha sido el doctor Torres Iriarte, abogado internacionalista.